Pesado. Algunos grupos no la tienen y en el propósito de este curso que algunos aspectos de la filología. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, ver las principales agrupaciones que se establecen y las características distintivas de algunos de ellos para ir armando este puzzle de las relaciones que se establecen entre los distintos. ¿Ya? Así como para recordar qué es lo que estamos mirando y dónde estamos. Y como una manera de presentarlo distinto a lo que nosotros vimos hace un rato. Recuerde usted que la categoría taxonómica de orden superior, la más grande, es o son los dominios, donde es posible reconocer 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Y este curso se centra básicamente en el dominio eucaria, que tiene 3 reinos, que son fungi, planta y animalia, e incluye además a los protistas, que no son un reino, básicamente porque se reúnen en este grupo una serie de organismos que son súper distintos entre ellos, y las relaciones de parentesco que uno pudiese esgrimir entre ellos no están del todo resueltas. ¿Ya? Razón por la cual se habla de protista en términos generales. También vamos a estudiar nosotros los protistas. La próxima clase es de protistas. ¿Por qué? Por la misma razón que di hace un rato. Porque hay varios protistas que inciden o tienen una incidencia en la salud humana o animal. ¿Ya? Por ejemplo, los apicomplexos son causantes de una serie de enfermedades al hombre y los animales, como por ejemplo las eimerias, que causan daño, problemas digestivos e incluso la muerte a una serie de animales, ¿ya? Otros protozoos como zooflagelados, como el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Ya? Así que vamos a comentar las características. Pero nuestro trabajo está esencialmente centrado en el reino animal. Y ahí arriba está más o menos lo mismo que vimos. Los distintos criterios: protostomados, deuterostomados, radiados, bilaterales, etcétera, etcétera. Pero aquí sí es interesante hacer un llamado de atención respecto de lo siguiente, que está incluido en este esquema, en este árbol filogenético, en esta filogenia animal, el ancestro hipotético de todos los animales. ¿Quién es el ancestro de todos los animales? Un protista ancestral, que es un organismo que se postula que es parecido, similar, o fue parecido, porque está extinto, a un coanocito, ¿ya? A un coanocito que hoy en día se encuentran en la esponja. ¿Ya? Es una hipótesis que dice que a partir de un protista ancestral conforme características de un coanocito que hoy en día se encuentran en la esponja, se habrían originado todos los animales. ¿Ya? Lo que ya vimos, esto es lo que vamos a recorrer rápidamente entre los distintos grupos animales. Eso sí lo tengo. Las características que ellos tienen. Esto ya lo vimos, no vamos a volver sobre ello. Los criterios que apoyan la filogenia animal, el nivel de organización, la simetría, la calidad general del cuerpo y el origen ontogenético de la especie. ¿Ya? Los poríferos, el primer grupo que vemos, corresponde a un grupo eminentemente marino, aunque hay algunas pocas especies que son dulceacuícolas, es decir, que viven en agua dulce. Y este grupo es un grupo más o menos pequeño con unas 26.000 especies. ¿Ya? Poco comparado con otros.
ahí está los cuadrocitos que son estas células características de los poríferos y que se postula en esta hipótesis más ampliamente aceptada que el protista ancestral que originó a todos los animales sería una cosa parecida a eso. Parecida. ¿Ya? Aquí hay un nivel de organización celular porque es una colonia. Los poríferos son una colonia. Son células que no tienen tejidos, que se asocian entre sí y forman esta estructura, una colonia, que es el porífero. No hay tejidos, no hay órganos, no hay ninguna cosa que se le pase. ¿Ya? En Chile hay poríferos. Cuando vayamos a la playa, ahí de paseo, hay que llevar bikini y todo eso, ¿cierto? ¿No? Día domingo les dijeron a los profes que va a hacer eso. Ahí vamos a ver unos poríferos. ¿Ya? Las formas tropicales, por lo general, como siempre, son mucho más llamativas y más coloreadas que las especies que tenemos nosotros. Pero igual los vamos a ver. Seguimos avanzando. Vamos a ver simetría ahora radiada, básicamente a los nidarios. Los nidarios, ¿qué? Los nidarios es un grupo más o menos más pequeño que los poríferos, son unas 10.000 especies y todos ellos son carnívoros. ¿Conocen los nidarios? Sí. Las medusas, por ejemplo, ¿ya? Donde vivía Merlín, ¿cierto? Ahí, inédito. ¿Ya? Eso es un nidario. ¿Por qué son tan peligrosos? Y uno escucha o escuchó en el verano pasado o antepasado, cuando aparecía la fragata portuguesa, ¿cierto? Que la playa no se podía bañar y todo esto, porque los nidarios tienen una célula urticante que se llama nidoblasto, que es una célula que tiene en su interior, cuando es estimulada, cuando es tocada, descarga un pequeño arpón, una estructura de ese tipo, que es el nidoblasto, que puede ocasionar una condición alérgica en alguna persona, ¿ya? Por eso son peligrosas cuando está la fragata portuguesa y otras medusas en las playas, porque hay personas que son más o menos alérgicas, ¿ya? Aquí hay un nivel de organización tisular ya, hay tejido propiamente tal, y una de las características más esenciales que tienen estas células urticales. Son organismos que son arrastrados por las corrientes marinas, ¿ya? Y que tienen coloraciones, y algunos de ellos tienen estos largos tentáculos que están provistos con estas células urticantes. Y si se acuerdan ahí de Merlín en la película, cuando iba con Dory, ¿cierto? ¿La han visto, cierto, la película? No, pues, es un clásico esa película. Cuando, ya, entonces no cuento nada porque usted no la ve. Bueno, vea la película y próxima semana conversamos, ¿ya? No, cuando andaban buscando a Nemo, que se había perdido, ¿ya? Van hasta Australia porque la persona que captura a Nemo era de Australia, de Sydney, ¿cierto? Y van a buscar a Nemo, y como el pez payaso vive asociado a un nidario, no tiene problema en ser tocado por los brazos, los nidoblastos de una medusa. Pero Dory, que la toca en estos brazos, estos tentáculos, sí se le produce una reacción semialérgica o algo así, que casi muere, pobre Dory. Tiene que ver la película. Platelmintos, que sí los vimos hoy día, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de estos organismos? Que tienen el cuerpo comprimido dorsoventralmente. Usted lo vio, que es una cuestión aplastada, ¿cierto?
dorso-ventralmente, son acelomados, protostomados, es decir, bien primitivos, lo más primitivo que hay. Son unas 55.000 especies, un grupo ligeramente grandote, con algunas formas de vida libre que buscan. Yo las clases las subí en apuntes. En apuntes. En apuntes. Esa clase no sé de cuándo será, del 1800. No. Hay formas que son de vida libre, es decir, que no le hacen daño a nadie, pero las que nosotros vamos a mirar y estudiar son las formas endoparásitas. Y aquí hay algunas ganancias evolutivas que son algunas cosas bien interesantes. Aparece por primera vez en los animales la cefalización. No propiamente tal una cabeza, ¿ya? Sino que una región anterior diferenciada donde van a encontrarse algunas estructuras sensoriales o sensitivas. Pero no hay una cabeza propiamente tal. ¿Ya? El tubo digestivo es incompleto, como en la fasciola hepática, que solo tiene boca pero no tiene ano, ¿ya? O bien ausente como en los cestos. ¿Cómo se alimentan entonces los cestos? Allá al fondo. No, los que saben se quedan callados. ¿Por la ventosa? Pero es que, ¿cuál ventosa? Ese redondito que iba a hacer, ¿no? En el laboratorio. Yo te digo que tenían como esos hoyitos, eran como ventosas. Ya. Que vivían en la zona. Ah, es que eso lo dije yo, ya no pregunto, entonces ya no. Las tenias, que son los cestos, no tienen tubo digestivo. ¿Cómo se alimentan? Viven inmersos en el alimento, que está listo para ser absorbido, que ya sabemos cómo se escribe, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es ese lugar, maestro? Con las pistas que vi. El cesto no tiene tubo digestivo. Vive inmerso en el alimento que está listo para ser absorbido. Por consiguiente, ¿pero por qué responde si yo estoy hablando con... ¿Cómo se llama usted? Con el paro. ¿Dónde es ese lugar de su cuerpo? Ya aquí las señoras dijeron el estómago, pero usted es un caballero, una persona. Estómago es usted. O sea, usted asegura que en su estómago el alimento está listo para ser absorbido. Bueno, entonces, ¿para qué repite lo que... Así que estamos, hermano. Pero otra vez con la vuelta. ¿Con quién está hablando acá? ¿Juan Carlos se llama usted? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la absorción de los nutrientes. ¿A través de qué estructura? La microbiosidad. ¿De qué sabía? Claro. Hay un metro ahí, tenéis que ir al otorrino entonces. ¿Ya? Ahí. La gran mayoría de los parásitos, endoparásitos, viven en el intestino delgado porque el alimento ahí está ya degradado. Si usted se comió un... ¿Qué estaba comiendo usted? Ya, ese sándwich va a llegar hasta ahí, hasta el intestino delgado, y ahí va a estar listo para ser absorbido ahí, para nutrirlos, perdón. ¿Ya? Hermafroditas, son hermafroditas en un individuo, están contenidos los dos sexos. Hay una sola especie que tiene sexos separados que la vamos a ver después en la clase. ¿Ya? Por eso, supuestamente nosotros absorbemos las vitaminas en el intestino grueso, ¿cierto? Sí. Entonces no hay posibilidad de que ellos puedan vivir del intestino grueso, ya que están las vitaminas ahí en el grueso. No, Pues la microbiota. no es solamente vitaminas, viven las vitaminas. ¿Ya? Hay algunos, eso es la generalidad de los parásitos, pero hay algunos que sí viven un poco más, ¿ya? Como por ejemplo el enteroide vermicular,
y la parte final del ¿ya? Aquí está el cuerpo de un cesto, ¿ya? En un esquema, y ahí está el cesto en términos naturales. Que lo vimos en el laboratorio, ¿cierto? Que el cesto estaba formado por tres partes, ¿cierto? Scolex, cuello y la estróbila. Asumamos que este es el scolex, aquí el cuello, y todo esto es la estróbila. Y la estróbila está formada por las proglótidas, ¿cierto? Que son cada uno de estos cuadrados que hay allí. Y cada proglótida está equipada, ¿qué? Que nosotros no nos explicaron eso. No, Eso le pasa por esa lo explicaron. estróbila. No lo explicaron. Estróbila. Y la estróbila es el conjunto de proglótidas. Esto es una proglótida. ¿Ya? Las proglótidas que están más cerca del cuello, que ahí se forman, son más angostas, más pequeñas. Y conforme se alejan del cuello, se van haciendo cada vez, si comparamos esta con esta, mucho más anchas, ¿ya? Y largas. Las últimas proglótidas están llenas de huevos. Recuerden que cada proglótida está equipada con un aparato reproductor masculino y femenino. La tenia solium, que es la tenia del hombre, la lombriz solitaria que llamaban la abuelita, llega a tener metros, 5, 6 metros. Así que imagine usted el número de proglótidas, miles de proglótidas. ¿Ya? Los últimos pedazos de la estróbila de la tenia solium salen conjuntamente con la S fecal. ¿Ya? Este es el esquema del Echinococcus granuloso, que es la tenia del perro, aquí en Chile. Que es una tenia peligrosa porque produce una enfermedad que es la hiatidosis. ¿Ya? Esta tenia mide como 1 centímetro y solo tiene 3 proglótidas. Ahí está el scolex arriba, o cabeza, que lleva los órganos de fijación al huésped. Esos que parecen ojos, que no son ojos, que son ventosas para sostenerse la mucosa intestinal. Esos ganchos allá arriba, que le permiten de igual manera sostenerse la mucosa. El cuello, que es una zona indiferenciada, y la estróbila, que en esta tenia, en el Echinococcus granuloso, solo tiene 3 proglótidas. 1, 2 y 3. La última proglótida, que es la más grande coincidentemente, es la que sale al exterior y la tenia libera. ¿Ya? Esta es una tenia peligrosa. ¿Sabes qué forma los quistes hidratados? Se relaciona con la oveja, ¿no? Con una serie de herbívoros, no solo con la oveja. Con los perros se da. No, esa es la fasciola hepática. Fácil. Fasciola hepática. Por la humedad. Sí, por humedad, ¿por qué? Porque está el caracol metido en el ciclo. También nosotros lo vimos, ¿cierto eso? Bien. No. ¿Ya? Esta es la última proglótida en la que se libera al exterior y la que está por consiguiente llena de huevos. Esta es una tenia peligrosa. ¿Ya? Es una tenia peligrosa y que hay, no recuerdo el número de personas infectadas con este parásito en Chile. Hay algunas zonas del país que son, o donde la prevalencia de esta enfermedad es mayor. La cuarta región y la región, de veras que ahora no hay números, la región de Coquimbo y la región de Aysén. Pero aquí en Santiago también, porque la cantidad de perros que andan dando vueltas es fenomenal, ¿cierto? Por eso es importante desparasitar los perros. Si uno tiene un perro y lo saca a dar una vuelta, qué sé yo, y obviamente el perro se va a relacionar con otro perro, se empiezan a olisquear allí, a oler, lamer el ano, o su perro puede oler las heces fecales de otro perro que puede estar infectado con estos huevos, y los huevos de esta tenia pueden quedar en la pilosidad cercana a la boca o en la lengua, y después usted va y le da un beso o su perro lame y la persona puede infectarse, porque el hombre
También, en el hombre también se encuentra el quiste hidratídico, que es el estado inmaduro del Echinococcus granuloso. Este es el estado adulto del parásito. Por consiguiente, está en los cánidos. Nosotros tenemos solo perros y lobos acá. El estado juvenil, que se llama quiste hidratídico, puede estar en una serie de herbívoros. Ovejas, vacas, caballos, y incluido el hombre. ¿Ya? ¿Cómo se mantiene el ciclo? ¿Ya? En el campo, cuando faenan un animal, le dan a los perros los pulmones, todo lo que no se come. Y allí generalmente es el lugar predilecto, entre comillas, donde está el quiste hidratídico, que después lo vamos a estudiar en detalle. ¿Ya? Ese es un turbelario, que es un platelminto de vida libre, y este es el... ¿ya? Ya, esto lo vamos a pasar por alto, porque si no, no vamos a alcanzar. Pseudocelomados, los nematodos solamente. Esto es interesante porque tiene una especie que ataca el cerdo, ¿ya? Y son los acantocéfalos. Los acantocéfalos, hay varios de ellos y tienen dimorfismo sexual, es decir, es posible reconocer macho y hembra. Pero aquí hay una especie, que es bien difícil el nombre, Macracanthorhynchus hirudinaceus, que es un parásito del cerdo. Esta es una estructura de la probóscide, como quien dice la boca, que es vaginal, y con todos estos dientes, con todos esos ganchos, se puede agarrar a la mucosa y causar un daño. Sale sangre, de ahí el nombre, y se alimenta de la sangre del cerdo. Nematodos tienen el cuerpo alargado y cilíndrico, como lo vimos hoy día, pero no segmentado. No segmentado, porque gusanos cilíndricos segmentados son los anellos, la lombriz de tierra. ¿Ya? Este es un grupo re grandote y también vamos a tener una clase de ellos, así que mucho no vamos a decir. Solamente vamos a decir que el tubo digestivo es completo. Hay una boca y ano. Y hay una serie de especies ahí bien interesantes que las vamos a estudiar en detalle, que es, por ejemplo, la Trichinella spiralis, que produce la trichinosis, ¿cierto? El Ascaris lumbricoide, que lo mencionamos también en el laboratorio, que es el ascárido del hombre, muy similar en su conformación y morfología y aspecto al que vimos nosotros en el laboratorio, que es el ascario del cerdo, que es el Ascaris sum, ¿ya? Y hay una serie de otros nematodos que son bien interesantes, como el gusano de Guinea, el Dracunculus medinensis, que vamos a decir después unas palabras cuando lo estudien, ¿ya? Los fosforados no vamos a ver ninguno, nosotros, ¿ya? Y no les voy a hacer ninguna pregunta en la prueba de ellos, así que los vamos a pasar por ahí, ¿ya? Aquí sí que nos vamos a detener un poco más, porque vamos a hablar de moluscos, anélidos y artrópodos. En este grupo, los primeros celomados que vamos a ver son los moluscos, que es un grupo eminentemente acuático, marino. Sin embargo, hay algunos representantes que han colonizado el ambiente dulce acuícola y también el ambiente terrestre, como por ejemplo el caracol de jardín y las babosas, que son moluscos terrestres, pero siempre asociados a un lugar, a una zona donde la humedad es abundante, ¿cierto? Como mencionábamos también, si uno va a buscar un caracol de jardín en el jardín de su casa, probablemente tenga mayor éxito si va a una zona más oscura, más sombría, más húmeda del jardín, que una zona que tiene sol ahí fijo todo el día. Probablemente ahí no, ¿ya? Tiene, como la gran mayoría de los organismos, algunas características que son particulares de ellos. El manto, por ejemplo, que es un epitelio que recubre a los moluscos, es un tejido celular que va a formar las valvas o conchas del molusco, que es tal vez una de las cosas más características de los moluscos, las conchas, ¿cierto? Y con las cuales uno puede trazar el registro fósil de los moluscos varios años atrás, ¿ya?
Y otra característica que ellos tienen es la ráula. La ráula es una especie de lengua, no es una lengua propiamente tal, que ellos está provista de una serie de dientes cornificados duros y que los moluscos pasan sobre el sustrato para desprender. ¿Ya? Es como una escofina que ellos tienen asociada a la boca y que la mueven, raspan, sueltan el alimento y con eso pueden consumir. ¿Ya? Y tienen un sistema circulatorio. ¿Qué significa que un sistema circulatorio sea abierto, señorita? ¿Qué significa que un sistema circulatorio sea abierto? ¿Cómo es el suyo? Que un sistema circulatorio sea ¿qué, perdón? ¿Cómo es su sistema circulatorio? Tiene dos opciones, abierto o cerrado. Cerrado. ¿Por qué? Porque no sé cómo va, tiene que volverse. Yo vine hoy día y me voy a volver a mi casa también, entonces sería cerrado yo. ¿Cuál era su nombre? Joana Silva. Joana, ayudemos a la Joana. Natalia. ¿Sabía? ¿Por qué sabía? Pero para que no despertemos, no tiene ningún drama si no sabe. ¿No? No sé qué hacer. Xiomaris. Porque sistema circulatorio ¿Cómo es el suyo? ¿Abierto o cerrado? cerrado. ¿Por qué? Porque la sangre que sale ¿Que sale para dónde? ¿Para dónde? a todo el cuerpo, del corazón a todo el cuerpo, vuelve de nuevo al corazón. No como salió, pero vuelve. Allá en la galería. Señor O'Neill. ¿Qué es un sistema circulatorio abierto? ¿O cómo es el suyo primero? ¿Por qué? Porque se autorregenera. ¿Auto qué? Yo tampoco sé. El colega ahí. Circulatorio cerrado porque... Sí, señor. Dígame. El sistema está cerrado, por lo tanto los volúmenes se desplazan en un solo sistema. En el abierto me imagino, pienso, Ah, o sea, este es un carril, pero suena bien, dele. Siga adelante. en algún minuto este sistema queda Abierto. abierto y por lo tanto este volumen de circular, el volumen de lo que esté circulando, se pierde. Pero tiene que haber, obviamente, un... Ah, bueno, más político. salida de circular. Ya, pues algún macho que saque la cara. Fue lo que yo dije, ¿no? Sistema cerrado es El tuyo es cerrado. es O cerrado abierto. cuando hay corazón, arteria y vena va dentro de todo ese sistema. No hay como fugas fuera. Me imagino que aquí no debe haber eso. Debe estar dentro de su organismo. Supongamos que sí. Ya, pero definamos bien qué es un sistema circulatorio cerrado. ¿Qué tiene el sistema circulatorio? ¿Quién lo forma? Corazón, arteria, vena, Y Capítulo. ¿dónde faltará algo? la sangre, La sangre. Ya. ¿Por dónde circula la sangre? por la arteria y la vena. Eso es un sistema circulatorio cerrado. Mucho más simple. La sangre, como se llame, circula por el interior de vasos sanguíneos. Y tiene un corazón que la bombea. Bueno, no lo entendí bien. Mientras que un sistema circulatorio cerrado, la sangre, abierto, perdón, la sangre circula de igual manera por un único vaso, se llama aorta, pero después
baña los órganos internos, se mueve hacia atrás por movimientos musculares de los organismos y llega hacia la parte de atrás nuevamente. Musculatura, ciertos músculos la llevan hasta una especie de corazón que se contrae y la impulsa nuevamente hacia adelante a esa aorta. Vuelve a bañar los órganos internos. Es decir, gran parte del circuito que realiza la sangre no es por el interior de vasos sanguíneos. Y a eso se le denomina un sistema circulatorio abierto. Pero la baña es qué? O sea, ¿Qué? ¿con qué la baña? Que circula. La sangre. La No, sangre. Cuando sale de ahí, usted dijo que bañaba los órganos. ¿A través de qué? Acá lo baña a través de la pena. ¿Y cómo genera la presión? ¿Cómo genera la presión? Tiene baja presión. Baja presión. Por consiguiente, esos sistemas son propios de organismos que se mueven más bien lentos o que son pequeños. ¿Ya? Eso es sistema circulatorio abierto. También tiene sangre. ¿Ya? Pero la baña y la sangre. ¿Cómo circula la sangre? ¿Cómo circula la sangre en este sistema? Sí. Nosotros Como- va dentro de como- de la pena, en estos animalitos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Va por eso. En estos organismos, puede abrir un poco. Vamos con la bulla. Sí, sí, sí. Que No, en muchos de estos organismos la sangre no lleva oxígeno, nada que esté transportando oxígeno, pero sí nutrientes y retira desechos. Entonces, la sangre baña los órganos internos, ciertas estructuras y los órganos absorben los nutrientes y eliminan los desechos, porque recuerden ustedes que si hay un tubo digestivo, hay células allí que absorben estos nutrientes y eliminan los desechos. Y la sangre cae desde la parte de arriba, por simple gravedad, cae a la parte ventral del organismo. Y en la zona ventral hay musculatura que también se beneficia de los nutrientes y elimina los desechos y que se contrae progresivamente y empieza a tirar la sangre hacia atrás. Allí hay musculatura que sube la sangre hacia la parte superior, donde está el corazón, que tiene pequeños ostiolos a través de los cuales ingresa la sangre, se contrae, la tira nuevamente hacia adelante, cae. Eso. ¿Y por qué se llama abierto? Porque la sangre no circula en su gran mayoría del trayecto por el interior de vasos sanguíneos, a diferencia de lo que ocurre con nosotros. Igual al final. Sí, es que lo que usted quiere decir es que está dentro de un Está dentro organismo, de un obviamente, sistema, claro. obviamente. ¿Ya? Ahí hay varios ejemplos de moluscos. Anélidos, unas 32.000 especies que son características de ambientes terrestres y acuáticos. Aquí tenemos tres grandes grupos que son los anélidos terrestres, la lombriz de tierra, las lombrices de mar, que son los poliquetos, y las sanguijuelas, que son también estéreos. Aquí aparece en los anélidos por primera vez la metamerización. ¿Qué es la metamerización? La repetición seriada de los segmentos del cuerpo. Que ahí se observa re bien. Repetición seriada de los segmentos del cuerpo. En los anélidos, la metamerización es homónoma. Metamerización homónoma. ¿Por qué? Porque todos los segmentos resultantes son iguales entre sí. ¿Ya? ¿Qué? Homónoma. Homónoma. Aquí el sistema circulatorio es cerrado, es decir, la sangre circula por el interior de algunos vasos sanguíneos. Oligoquetos, las lombrices de tierra, poliquetos, lombrices de mar, con muchas patas, y las sanguijuelas, que aquí en nuestro país tenemos varias, y que son anélidos hematófagos, que se alimentan de sangre, ¿ya? Y que en la antigüedad, pero también ahora, se utilizan
en terapia de algún tipo, que la gente que tiene un hematoma como este de aquí, succionan la sangre y disminuye todo lo morado que tiene ahí. ¿Ya? Los artrópodos corresponde al grupo animal más diversificado. Si uno piensa que todos los animales son alrededor de 1,5 millones de especies, los artrópodos solitos son 1 millón. ¿Ya? Y tienen una serie de características que apoya ese éxito evolutivo que ellos tienen. ¿Qué? Los artrópodos incluyen a los insectos, pero hay otros grupos. ¿Ya? En los artrópodos, la metamerización es heterónoma. En los anélidos era homónoma. En los artrópodos es heterónoma. Es decir, los segmentos resultantes no son iguales entre sí. ¿Ya? Los artrópodos tienen otro proceso evolutivo asociado a ello, que se llama tagmatización. ¿Qué es la tagmatización? La formación de regiones corporales, o tag. Después lo vamos a ver, si esto vamos a tener una clase, así que no sufra, señorita. Tengo entendido que los artrópodos también tienen un sistema circulatorio abierto. Algunos sí, otros no. ¿Ya? Son tantos que si usted dice que los artrópodos tienen así, generalmente tiene una alta probabilidad de errar. Pues son muchos. Entonces hay de todo. ¿Ya? La gran mayoría, como le digo, sí, son abiertos, pero hay algunos casos en los cuales, casos excepcionales donde el sistema circulatorio es cerrado. Todos los artrópodos tienen apéndice articulado, eso significa artrópodo, apéndice articulado. Y crecen a través de un proceso que se denomina metamorfosis, como por ejemplo la pancorita que vimos hace un rato. ¿Alguien preguntó algo? ¿Qué se refiere cuando se dice que hay ausencia de Nefridios. ¿Nefridios no será? nefridios? Los nefridios, le voy a hacer una pregunta yo, ya que usted me ha hecho 3 preguntas. Es la venganza. ¿Cuál es su sistema excretor? ¿Qué más? Los puros, ¿no? Los puros. ¿Y entonces por qué se llama sistema digestivo? No excretor. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ya, porque nos queremos ir, diga sí o no, nomás, no nada más. Sí, ya, listo. ¿Quién está en contra? ¿Quién está en contra? También la vejiga. ¿Quién está en contra? Ya dio su respuesta. Ya dio su respuesta. Ya dio su respuesta. ¿Quién? Usted. ¿Por qué? Porque efectúa el tiene, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Está en desacuerdo con ella? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Don Juan Carlos, que está ahí pololeando. ¿Sí o no? Su compañera, yo le pregunté, ¿cuál es su nombre? Karin. Le dije, ¿cuál es su sistema excretor? Y la Karin dijo, el ano, el recto, el colon, etc. Yo después le pregunté, ¿están de acuerdo? Y eso es la misma pregunta. ¿Está de acuerdo? No, pues no es nada ese. Porque ese es el sistema digestivo, tú mismo dijiste. Porque yo te dije, bueno, ¿y cómo se llama el sistema digestivo entonces? ¿O no? El sistema digestivo, ¿cuál es la función? Incorporar el alimento, digerirlo, absorberlo y eliminar los desechos producto
de ese proceso. Por el contrario, el sistema excretor elimina desechos, pero desechos metabólicos. ¿Ya? ¿Cuál o quién forma el sistema excretor? La piel, el riñón. Claro, ahora saben todo. Ahora. ¿Ah? El riñón. ¿Y la linfa? No, Ah. pero estaba preguntando. Profe, ¿y el sistema Eh, linfático? ¿Qué? ¿Y el sistema linfático? También en parte. Porque también yo de ser. Por eso digo, también en parte, pero clásicamente ese es el sistema excretor. Sistema digestivo no tiene nada que ver con el sistema excretor. Volviendo a lo que usted me preguntó, los nefridios es un tipo de sistema excretor representado en organismos como por ejemplo moluscos, ¿ya? Que tienen nefridio, y por eso se habla de nefridio pobre. Y partimos primero con los platelmintos que tienen el sistema excretor más primitivo, que es el protonefridio. Después los nematos, que tienen conducto acuífero, después nefridio, hasta llegar al riñón que tenemos nosotros, que es el más evolucionado, que es un riñón del tipo metanéfrico, que dentro de las gracias que tiene, que se pierde la menor cantidad de agua posible. ¿Ya? Distintos artrópodos, los artrópodos son muchos. Dentro de los artrópodos están los arácnidos, los insectos, los crustáceos y los 1000 pies y los 100 pies. Y ese es un Un 100 pies. ¿o no? 100 pies. ¿Por qué? Si aquí siempre viene el por qué. ¿Por qué lo conozco? ¿Por qué? ¿Por qué se llama siempre? ¿100 pies dice? Sí, Porque tiene 100 pies. puede ser por la ubicación de las patas, No. no el tamaño, el tamaño. Lo mejor es cuando uno no sabe decir no sé. ¿Por qué tiene 100 pies? 1, 2, 3. No. Porque los 100 pies tienen por cada segmento del cuerpo solamente 2 apéndices. Y no tienen 100 pies tampoco, un nombre. Mientras que los 1000 pies por segmento tienen 4. Así que ahora ya, hoy día aprendimos 2 cosas. Cómo se escribe absorber, cómo se diferencia un 1000 pies de un 100 pies. Y del sistema excretor también. ¿Ya? También, ¿ves? ¿Qué aprendemos? De a poquito. Equinodermo y cordado, ya nos queda poco para ello. Oh, Los equinodermos son organismos cenomados y los primeros deuterostomados, y están en cierta medida relacionados a los cordados donde estamos nosotros. Después vamos a ver por qué. Ahora no vamos a ver. ¿Ya? Son organismos bien particulares y extraños. Si uno quisiera definirlos en una palabra, diría que se trata de organismos extraños, bien particulares. Los adultos tienen simetría radial y más específicamente pentarradial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cuerpo está en número de 5 o bien en múltiplos de 5. ¿Ya? Tienen 5 brazos, 5 gónadas, 5 placas oculares, 5 placas genitales, etcétera, etcétera. Mientras que las larvas tienen simetría bilateral y secundariamente adquieren la simetría radial. ¿Ya? Esto que hay aquí no lo tiene nadie más que ellos. Tienen un sistema ambulacral o sistema vascular acuífero, que después lo vamos a ver en detalle cómo funciona. Todos ellos tienen o son marinos. Todos. No hay equinodermos en ambiente dulce acuícola y terrestre. ¿Por qué? Porque no tienen sistema excretor. Carecen del sistema excretor. ¿Por qué? Porque el sistema excretor es el que elimina los desechos metabólicos y mantiene la homeostasis interna. Como prácticamente no tienen sistema excretor, probablemente no han podido colonizar ambiente dulce acuícola. ¿Ya? Las estrellas de mar, equinoideos, hemicordados. Este grupo
un par de palabras de ellos. En algún minuto los científicos pensaron que este era el eslabón perdido entre los equinodermos y los cordados. ¿Ya? Porque este organismo, los hemicordados, que son todos ellos marinos y organismos que probablemente nunca vamos a ver, tienen algunas características que los científicos asumieron que eran las características que definen a los cordados, propiamente tal. Entonces adquirieron mucha fama en algún minuto, fama entre comillas, ¿ya? Pero después, con estudios moleculares y con mayor precisión en los estudios, se dieron cuenta que no, que las estructuras que ellos pensaban que eran precursoras de las características propias y exclusivas de los cordados no eran tal. Y ya no son famosos, como la vida misma, ¿ya? Y finalmente, los organismos celomados y deuterostomados, que son los cordados. Dentro de los cordados hay 3 grandes subfilum. Los tunicados, como por ejemplo el piure. ¿Usted que le gustan las cosas raras, come piure? ¿No? Sí, pero no se comen estas piedras, sino que se saca lo de adentro. ¿Los picorocos también? No, los picorocos son artrópodos, son cirripedios, pertenecen a los crustáceos, un crustáceo. Esos son ricos, yo comí. ¿Ya? Esto no ha comido nunca. ¿Ya? Y espero no comer tampoco. ¿Ya? No, digo por decir algo. ¿Ya? Los tunicados, los piures. La piura chilense, que es el típico piure que hay acá en Chile, entonces es un pariente lejano, pero pariente al fin nuestro. Así que cuando alguien coma, cómaselo con algo de respeto. Los cefalocordados, que es el otro subfilum de los cordados, son organismos que parecen peces, pero no son peces, ¿ya? Y que tienen algunas características también bien particulares. Y el tercer grupo de cordados, el tercer subtipo, son los vertebrados, donde están organismos que parecen peces, ¿ya? Y que son los ciclóstomos o agnatos, que son organismos que no tienen mandíbulas. Eso significa agnatos, sin mandíbula. Y ciclóstomos porque la boca que ellos tienen, que está ahí arriba, es circular. Después vamos a ver unas fotos ahí en detalle. Y, ¿qué? Yo preguntaba si agnato era sin mandíbula. Agnatos sin mandíbula, ¿ya? Y después están los elasmobranquios o condrictíes, donde están los tiburones y las mantarrayas. Los teleóstomos u osteitíes, donde están la gran mayoría de los peces que tienen mandíbulas, como los tiburones, y el esqueleto que tiende a la osificación, de ahí el nombre de osteitíes. Y los 4 grandes grupos, y tal vez los más familiares para la gran mayoría de las personas, que son los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? Cuando lleguemos a mamíferos, es que ya hemos terminado el curso.